Bueno, lo que estaba explicando sobre sobre la tarea. Tenemos un tablero de ajedrez de 8x8, efectivamente, y pues tenemos que simular los movimientos del caballo. El caballo, pues esto que siempre se ha dicho, mueve en L es que se mueve dos direcciones, es decir, se mueve dos casillas en alguna dirección, arriba, abajo, izquierda, derecha, y luego mueve otra casilla más en ángulo de 90 grados. Partimos de la casilla que hay arriba a la izquierda. Marcamos con la C, marcamos con la C la casilla en la que empieza la ficha. Bueno, en la que empieza no, marcamos con la C la posición en la que va a estar el caballo en todo momento. Inicialmente es arriba a la izquierda. Luego, los posibles movimientos son marcados con un botón con la letra M. Significa que podemos pulsar ese botón y el caballo se moverá a esa posición. Entonces, le vamos dando y al darle, el caballo se traslada al sitio al que hemos movido. Se actualizan todos los demás datos, es decir, se actualizan las casillas a las que se puede mover y también debe actualizarse, debe marcarse la casilla por la que ya hemos pasado, para que se sepa que aquí no puede volver, ¿vale? Aunque el movimiento de caballo permite volver hacia la casilla arriba a la izquierda, como esa casilla ya ha sido marcada, no podemos volver. ¿Bien? Y vamos. Por ejemplo, si yo moviese aquí, ya el juego acabaría, porque no tenemos un movimiento más válido por el que no hayamos pasado. Por eso hay que añadir el botón reiniciar. Se reinicia también la puntuación. La puntuación no empieza en 0, empieza en 1, puesto que ya ha sido marcada la primera casilla. ¿Vale? Y pues eso, en eso consiste. Eh, yo este ejercicio pues lo veo muy propicio para estudiar Session, porque todos estos datos, tanto la puntuación como el estado del array, porque esto al fin y al cabo es un array bidimensional de 8x8, tanto uno como otro son guardados en sesiones. ¿Vale? Bueno, ¿alguna duda respecto a la tarea? ¿No? Bueno, ¿cómo? Sí. Uh-huh. Bueno, es una tarea que no es excesivamente complicada. Desde luego la de la base de datos también la puse así porque me parece que base de datos es el contenido más importante que tenemos en esta primera evaluación. Eh, la de base de datos es bastante más compleja que esta. Sí, claro. Por ejemplo, una duda que contesté yo ayer, que decían que al irse a una tercera página, la de inserción, bueno, no recuerdo ahora de qué se insertaba, pero bueno, la cuestión es que el, perdía el cliente. Claro, seleccionaba el cliente, iba al carrito, vale, era la de inserción eh, sí, vale, de inserción de una línea en el carrito, ¿vale? Y entonces decía que perdía el cliente. Claro, yo la solución que le di era una solución no basándome en Session, puesto que Session no la había explicado todavía, no la habíamos visto todavía. Entonces yo era, con las herramientas que habíamos visto hasta la tarea 3, ¿cómo se podía solucionar eso? Entonces, por eso por lo que dije, se pone una caja de texto en la que metamos ahí
el cliente que hemos recibido del formulario inicial y esa caja de texto se bloquea de alguna forma, o bien con el Read Only o bien con Hayden, y, y así pues para que no se pueda modificar, pero sirve también para llevarlo a la tercera página. ¿Eh? No, no, no. Vale, la tercera página, eso es. La tercera página era la propia del carrito. ¿Vale? Es decir, cómo nos llevamos el cliente que lo tenemos, lo hemos seleccionado en la primera página, la segunda página es la lista del carrito y la tercera es la inserción. Entonces, ¿cómo nos lo llevamos de la segunda a la tercera? Pues es de alguna forma metiendo por ahí, claro, en ese caso, de la segunda a la tercera tenemos que llevárnoslo oculto en el botón de insertar, ¿vale? Y sí, sí, es decir, de alguna forma el cliente tenemos que meterlo, si no tenemos session, que como decís, se simplificaría, claro que sí, si usamos session, no tenemos que estar incluyendo al cliente en cada uno de los formularios, porque el no tener session nos obliga a que ese cliente lo arrastremos de una página a otra todo el rato. De la única forma que podemos hacerlo es metiendo cajas de texto ocultas o bloqueadas con read only que, que pues eso, que se incluyan en los formularios que nos van a llevar a otros sitios. Con sesión, si usáis sesión, yo no lo doy por malo. Yo lo que pasa es que preferí dar la explicación con los contenidos que había impartido hasta ese momento. ¿No? Bueno, pues si os parece, pues sí. No, la base de datos del examen va a ser esa. ¿Vale? Sí, sí, va a ser la de la tienda. Ya lo he dicho, no. Lo que dije era, para quien suspenda la primera evaluación o no se presente a este primer examen, ¿verdad? Yo mandaré unas tareas extras, que, bueno, quien tenga aprobada la tarea número 3 no tiene por qué hacerla. Pero yo ya en la segunda evaluación pondré unas tareas de recuperación. Esas tareas serán con otra base de datos. Y esa otra base de datos será la que entre en el examen de la segunda evaluación, para quien tenga que recuperar la primera. ¿Vale? Pero esta base de datos con la que hemos estado trabajando es la que va a entrar en el examen. Y ya lo he dicho alguna vez, es que vais a un examen donde tenéis un tiempo limitado. Yo lo que no quiero es que ese tiempo limitado lo paséis memorizando tablas, memorizando columnas, viendo las relaciones de una tabla. Porque digamos que familiarizarnos con una base de datos lleva un rato y el tiempo es muy preciado en un examen. Entonces, eh, pues yo lo que quiero es que me demostréis en ese tiempo vuestros conocimientos de PHP, no que paséis ese tiempo estudiando una nueva base de datos. Vamos con una base de datos que ya conocemos y ya pues es cuestión de que os pongáis directamente con el ejercicio. Que por supuesto el ejercicio pues no será, pero lo pondré lo más diferente posible a la tarea. Incluso hay tablas de esa base de datos que no aparecen en la tarea, que probablemente pues haya ejercicios sobre esas tablas en el examen. Pero bueno, al menos ya esa base de datos la conocéis. Y conocéis las relaciones, que es muy importante a la hora de hacer las consultas. ¿Cómo? No, vamos a ver. Alguna vez he hecho de meter una columna nueva dentro de una tabla
Es decir, esta columna hace, bueno, hace lo que haga y hay que darle valores basados en las otras tablas, ¿vale? Pero sería una columna, así como mucho. Y sería una columna que, bueno, pues sería una columna precisamente para hacer ese ejercicio. No, no es que reestructuraría toda la base de datos. Bueno, pues si os parece ya vamos con los ejercicios planteados para hoy con el, esta tutoría de la unidad 4 que dice usando POSI Session debemos crear un programa capaz de almacenar en memoria los datos de proveedores de la tienda que son introducidos por un formulario mediante la pulsación del botón enviar, tal y como se ve en la siguiente imagen. Bueno, este es un ejercicio bastante básico en el que este array será guardado en la sesión. Ahora veréis, mi forma de trabajar siempre es, yo al principio de la aplicación recibo los datos de la sesión, los datos de la sesión los convierto en datos locales y luego trabajo con todo eso y justo antes de irme los datos locales los devuelvo a la sesión. Esto lo hago porque estás trabajando todo el rato con dólar barra baja, sesión y tal. Al final se hace muy pesado. Yo prefiero trabajar con datos, con variables locales y justo en el último momento esos datos locales los devolvemos a la sesión. Bueno, y respecto a esto de aquí, pues nada, un formulario. Esta es la segunda parte que sería volcar. Me gusta poner este tipo de ejercicios porque aunan los conocimientos de bases de datos con con las sesiones que estamos viendo ahora. De hecho, pues este ejercicio, incluyéndolo en el apartado 2, es un compendio un poco de todo lo que hemos visto en la primera evaluación. Post, sesión y base de datos. Bien. Pues, bueno, es nombre y ciudad. Vale, aquí lo tenemos aquí. Hoy es la tutoría. A ver, hoy es la número 8. No, hoy es la número 9. Sí, la número 9. Bueno, pues. Vamos. No. No, el día 8 no hay. Es día de fiesta. Vamos a ver. De hecho, ya pues solo nos queda hoy y la semana que viene. La semana que viene me gustaría, aunque mande algún ejercicio, siempre esas últimas tutorías me gusta más verlas como una preparación al examen. Por lo que, bueno, lo dedicaremos también a explicar un poco en qué va a consistir en qué va a consistir el examen. Bueno, pues lo primero, crear
El formulario con el nombre y la ciudad. Vale, pues nada, simplemente típico formulario. Y ahora vamos con la parte de PHP. Bueno, normalmente yo siempre he empezado con un if y set del post para ver si hemos recibido algo por, por el formulario, por el método post. En este caso tendremos que combinar ese if y set con otro para que veamos si la variable ha sido creada dentro de session. Bueno, lo primero sería empezar a hacer funcionar la sesión. Bien, eso lo hacemos con session start, que lo tenemos, bueno, lo tenemos aquí. Básicamente yo la verdad es que de las funciones estas de session, pues al final no uso prácticamente nada más que session start. Pero bueno, si tuviésemos que usar alguna más, pues tenemos destroy, que destruye la sesión. Y bueno, pues básicamente con esas nos podríamos hacer valer. El poner a funcionar la sesión implica que ya vamos a poder acceder a esta variable que en realidad es un array asociativo en el cual le podemos meter lo que nosotros queramos. Con esto quiero decir que nosotros podemos hacer un array de arrays de tal, con todos los niveles que nosotros queramos y simplemente lo metemos en session bajo un índice y luego lo podemos recuperar. Por muy complejo que sea el elemento que metamos en session, luego lo recuperamos con una asignación simplemente. De la misma forma que... ¿Cómo? Son dos cosas diferentes. Post es el método en el cual un formulario va a enviar información a una página. Y session es una variable que es un array asociativo que nosotros recuperamos en cualquier momento, independientemente de que se haya metido por post o por get o que no, o simplemente que hayamos ido a otra página sin más, simplemente siguiendo un enlace de HTML. ¿Vale? Session lo podemos recuperar en cualquier momento. ¿Cuándo desaparecen los datos que hay en session? Pues o bien cuando nosotros pongamos un session destroy o algo así, o bien cuando se acabe la sesión. Por ejemplo, cuando cerremos el navegador. Bien, cuando nosotros cerramos el navegador, los datos de sesión se pierden. Es más, nosotros estamos usando el Chrome, por ejemplo, y los datos de sesión del Chrome no tienen nada que ver con los datos de sesión de Firefox.
Entonces, son cosas diferentes. Nosotros aquí vamos a usar las dos herramientas, Post y Session. En primer lugar, lo que yo voy a hacer es ver si estos datos de la sesión, que no sé, le podemos llamar esto que son proveedores, pues. Bueno, se me había olvidado el ISET. Bien, si la sesión, es decir, proveedores está en sesión, lo que tenemos que hacer ahora es recuperar esos datos para trabajar con ellos. No sería necesario. Nosotros podríamos estar trabajando directamente todo el rato con sesión proveedores, pero me resulta a mí mucho más cómodo y luego visualmente más fácil de entender el código si yo estoy usando estas 5 caracteres que no tener que estar escribiendo esta expresión a lo largo de todo el código. Bueno, sí. Sí, es lo que digo, que nosotros, ahora mismo, dólar sesión proveedores no es nada. Es decir, yo estoy recuperando, pero ¿en qué momento metemos ahí nosotros algo? Pues eso es lo que voy a hacer. Voy a crear un prof local y luego veremos que, bueno, lo puedo escribir ya, que al final del código PHP es cuando hacemos esto de forma inversa. ¿Cómo? Eso no lo sé, no tengo esos conocimientos de JavaScript, pero en general en JavaScript no se van perdiendo la información. ¿Existe una forma también de meterlo en la sesión? Es decir, pues supongo que sería como eso. Lo, lo que, lo que yo creo que esto es más potente porque JavaScript no tiene arrays asociativos, ¿no? Que, que, claro, es que la potencia de un array asociativo que nos permite introducir cualquier tipo de dato simple o compuesto bajo un índice alfanumérico, eso es bastante potente. Bueno, ¿qué tenemos que hacer si no hemos recibido, es decir, si sesión en proveedores o proveedores de sesión no ha sido creado todavía? Pues lo que necesito es crear un prof, eh, un prof local nuevo. Y al fin y al cabo es un array vacío, simplemente. ¿Bien? Ya lo tenemos. Y ahora viene el otro if iset, que es el ver si hemos recibido algo por post. ¿Vale? Aquí, si lo hemos recibido, lo que tenemos que hacer es que estos datos que hemos enviado con el formulario, añadírselos al array de proveedores. Entonces, yo creo aquí un array de de una sola línea que va a consistir en dos elementos. Esos elementos serán post nombre y post ciudad. Bien, es una fila de,
una fila de aquí. Entonces, ahora simplemente añado al final de prof, añado esa fila. Bueno, nos queda mostrar mostrar el, el array. Se me ha olvidado que esto es una tabla, entonces voy a seguir un poco las indicaciones que me disteis la semana pasada que os gustaba más que cerrar el PHP cuando se vaya a introducir código HTML, y la verdad es que aquí viene bien porque el declarar la tabla y meter la cabecera, si lo hacemos con código HTML directamente, es más, sale más sencillo. Bueno, esto me lo tengo que llevar esto ya me lo tengo que llevar fuera del PHP. Y ahora sería cuando hago una nueva fila y lo pongo como cabecera, sería el nombre. Bien, y ahora, por cada fila de prof, pues ponemos seco, pr, cd. Lo que hago es que me llevo a f la fila actual de prof, y aquí hago f de 0 y f de 1. La verdad es que igual no hacía falta f, simplemente poniendo prof y 0 y prof y, es decir, usando prof como lo que es, como una tabla bidimensional. Pero bueno, en caso de que haya fallo es más fácil depurar los errores sobre un array unidimensional que no sobre un array bidimensional. Voy a cerrar la fila y yo creo que con esto ya está. Bien, nos muestra esto. Vamos a poner algún BR más, que haya más separación. Vale, nos está metiendo filas en blanco. Nos está metiendo filas en blanco porque entiende que sí que se ha posteado el nombre.
Bueno, sí, vale, es por eso. Ahora ya no se ha añadido. Bueno, pues aquí ponemos. eh, Esto, aunque no lo incluya yo en el enunciado, pues a veces viene bien que añadamos nosotros un botón. Bueno, lo podemos poner aquí mismo, sin formulario siquiera. Sí, sí, bien. No, porque yo, em, claro, si meto dos, sí, porque entonces puedo recibir el nombre vacío. Efectivamente, habría que decir, bueno, no, aquí lo que hago es que le pongo enviar. No, vale, entonces cambio esto por enviar y aquí lo que le digo es que si hemos recibido, es decir, si ha sido creado session y no hemos recibido post de eliminar, entonces coge lo que hay en sesión. Pero como no esté, eh, como no esté creado eh, proveedores dentro de sesión o como hayamos recibido algo por eliminar, el array parte vacío. ¿Vale? Aquí no es el momento en que se elimina sesión de proveedores, sino que partimos de un array vacío. Como no recibimos enviar, no se añade la fila. Vale, sale la tabla vacía. Y aquí, cuando acaba la ejecución, es cuando devolvemos un prof vacío a session, con lo cual es ahí donde hacemos el reset. ¿Qué variable? ¿Qué variable? ¿P? Bueno, la verdad es que podría haberlo hecho, sí, podría haberlo hecho así, pero bueno, es un poco para que se vea que estamos añadiendo un proveedor, simplemente. Es una fila. Igual que con bases de datos, cuando hacemos el MySQL y FES, lo metemos una variable que le llamamos f, que es un array unidimensional, pues es un poco lo mismo. Es meterlo en un array unidimensional que se añade a otro array, de tal forma que en realidad en prof estamos creando una tabla, es decir, un array bidimensional. Pero sí, yo puedo quitar este código, meterlo aquí y hace lo mismo. Me ha parecido que, bueno, ir paso a paso hace que se entienda mejor. Bueno, con esto ya tenemos el ejercicio.
Esto, lo de eliminar, ¿te refieres a eso? Sí, lo he dicho. Cuando nosotros pulsamos eliminar, no se ejecuta esta línea, sino que se ejecuta esta. Es decir, prof ya se convierte en un array vacío. Con lo cual, cuando llega aquí, a la hora de mostrar la tabla, en realidad esto no llega a ejecutarse porque countProf es cero y pasa a ejecutarse esto de tal forma que en la sesión proveedores toma el valor de un array vacío. Es lo que hago, ¿vale? Digamos que el kit de la cuestión estaba aquí. En que para yo recuperar todos los datos que tiene proveedores, ahora se tienen que cumplir dos condiciones. La primera es que esos datos existan y la segunda, que no se haya pulsado el botón eliminar. Bueno, pues el punto 1 lo tenemos hecho. Nos queda ahora el punto 2, que es volcar. Que... Bueno, y otra... vamos a ver, para que veáis, localhost... Ay, pero en este caso... quería enseñar, la sesión va a estar funcionando mientras que no cerremos el navegador o mientras que no pongamos una instrucción de cargarnos la sesión. ¿Vale? Yo he cerrado la página, pero si yo pongo localhost barra tutoría 08, ¿bien? Los datos están ahí. Bueno, botón volcar. Pues bueno, ya que estamos, lo ponemos aquí. Si lo que era volcar. Vale. Bueno, y ahora viene la parte que unificamos sesión. Bueno, en realidad todo es post con sesión con base de datos. Verificamos si hemos recibido algo por volcar. Y si lo hemos recibido, lo que no recuerda... y la lista debe vaciarse. Vale. Pues la lista debe vaciarse, lo que igual significa que al final tiene que aparecer esto. Es la forma en la que vaciamos la lista. Vamos a recorrer a continuación el array prof, obviamente antes de ser vaciado. Y ahora lo que necesitamos es hacer un insert into por cada fila de prof. Vale, a ver. Sí. Vale, pues lo hacemos. Sí. Quizás lo mejor para hacerlo por consultas preparadas. ¿El qué? Ah, pues
En este caso, la verdad es que va a servir para poco. Es simplemente para cortar, porque cuando hacemos un select o hacemos, sí, principalmente con el select o un update o tal, se nos quedan, hay una especie de vinculación de la aplicación con esos datos, de tal forma que puede llegar a, nos puede llevar a algún interbloqueo. El hacer free result, de todas formas, cuando se cierra la aplicación, ese bloqueo desaparece. Pero hacer el free result, pues bueno, sirve para liberar esa vinculación que hay entre la aplicación y la base de datos. Sí, aquí lo hacemos. Eh, la conexión solo va a ser una, que por cierto, ¿cómo? Mm, sin hacer, ha dicho consulta. ¿Qué función dice sin hacer consulta? El, es que no te entiendo. El- sí. Ah, te refieres hacerlo a partir de aquí solo. Digamos que dejar el prepare, pues. eh, ¿Cómo? Sí, 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 sí. Vamos a ver. Consistiría en, en que yo no utilizo ni este ni este, las hago de nuevo, ¿no? Vale, lo probamos ahora. Yo diría que sí. Yo diría que sí. Entonces, yo lo que sí que haría, el free result, me lo llevaría fuera del array. Esto también me lo voy a llevar fuera del array. Bueno, aquí sería proveedores. Voy a asegurarme. Vale, el ID, vale. Pro nombre y pro ciudad. Con lo cual el primero sería null. Y solo tendríamos dos. Pero claro, no sería post nombre y post ciudad. Sería dólar prof de i de cero. No, pero es que lo de la sesión lo hemos metido en. Lo de la sesión lo hemos metido aquí en prof. Estamos trabajando en todo momento con la variable local, no con la variable de sesión. Vale, sería así. Y aquí poner, sería ss de non civil. Bien, nos queda. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Sí, sí, eso nos queda.
No, eso es lo que nos queda, que lo estaba buscando. Para no tener que hacerlo, lo estaba buscando. Por aquí. eh, vale, conecta BD. Y bueno, tengo que crear link antes. Lo que pasa es que he metido demasiados códigos sin probar. ¿Vale? Bien, voy a separar esto porque esto de aquí tiene un objeto totalmente diferente. Y bueno, vamos. ¿Cómo? Ah, vale. Vale, 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 vale. Bueno, y a continuación vamos a poner dos para ver que el bucle funciona. Y ahora le damos a volcar. Supongo que sí ha funcionado. Lo de que se vacíe sí que ha funcionado. Y ahora hay que ver si en la base de datos se han insertado, sí, José Antonio CT y Laura la unión. ¿Vale? Con lo cual ya queda todo hecho. Bueno, pues si os parece, lo dejamos aquí y ya nos vemos la semana que viene, donde, bueno, tendremos una tutoría, ante todo, orientada al examen. ¿Vale? Vale, pues nada, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.